que nos escucha. Y bueno, deciros que esta reunión va a tardar 2 horas, va a durar 2 horas máximo. O sea, sé que a las 7 de la tarde estaremos fuera de aquí libremente y que tenemos unos invitados de excepción y estamos muy contentos de poder compartir este espacio. Y me callo ya y le paso la palabra a Virginie y el espacio a que se presenten. No sé, Virginie Machek, si os apetece presentaros un poquillo y hacer vuestra magia. Hola, hola, buenas tardes a todas. Yo soy Virginie, pertenezco a XR Barcelona y estoy encantada hoy de presentaros esta reunión en la cual como XR, como movimiento XR España, se ha unido a Stop Ecocidio y a la Fundación Baltasar Garzón para promover el concepto de ecocidio como herramienta legal y para que sea reconocido internacionalmente como un crimen, como otros crímenes, como los crímenes de guerra, por ejemplo. Entonces, esta campaña culmina el día 22 de abril 2021 y en este día el movimiento de la campaña Stop Ecocidio presentará un manifiesto al gobierno español y con la ayuda de muchas entidades, organizaciones, empresas, personas físicas y jurídicas para pedir al gobierno español que apoye la inclusión del ecocidio en el Tratado de Roma y que sea reconocido como un crimen. Nosotros como XR queremos dar nuestro apoyo a esta campaña y hacemos estas reuniones para concientizar la gente y para que se una a una acción que haremos en Madrid y en todas las ciudades de España para dar visibilidad a esta campaña para promover el ecocidio como un crimen. Hoy estamos muy honrados de tener con nosotros Rodrigo Lledo de la Fundación Baltasar Garzón y Maite Monpó, que es la directora de Stop Ecocidio en España. Y la idea aquí es pues teneros a vosotros interesadas y si posible que os demos ganas de uniros con nosotras para dar visibilidad a esta campaña que para nosotras es muy importante y fundamental en el mundo de hoy. La primera persona que va a hablar es Rodrigo Lledo de la Fundación Baltasar Garzón y luego hablaremos otras personas. Entonces paso la palabra a Rodrigo. Bien, muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por la invitación a este espacio que es de XR. Como ya dijo Virginie, mi nombre es Rodrigo Lledo. Como ustedes verán por mi acento, yo soy chileno y soy el director de la Fundación Baltasar Garzón, Fundación Internacional. Como comprenderán, para mí es un honor y un placer poder trabajar con la persona que puso tras las rejas al dictador de mi país, ¿no? A Pinochet en su momento. Y bueno, pues en la Fundación lo que hacemos es distintas cosas, muchas de las cuales tienen que ver con crímenes de lesa humanidad, con derechos humanos y lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y bueno, puntualmente, en relación al ecocidio, voy a hacer una presentación muy breve, aun cuando son varias láminas, pero esto es muy breve, ¿no? Si podemos avanzar un poco hacia donde partimos, ¿no? Bueno, la idea es contextualizar un poco sobre el ecocidio y sobre los crímenes internacionales, qué son y dónde surgen los crímenes internacionales. Y aquí, bueno, las imágenes que ustedes ven hacen referencia sin duda a la Segunda Guerra Mundial. Allí tienen a Hitler y a Goebbels, a su ministro de propaganda. Esto es la exacerbación del Estado-Nación. Y bueno, hay una frase que es muy elocuente respecto de Goebbels, que Goebbels pronuncia en la Liga de las Naciones, es decir, la organización anterior, ¿no? La que surge
tras la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. En la Sociedad o Liga de las Naciones, pues no había un procedimiento de derechos humanos, pero sí para protección de minorías. Todavía no hablábamos de derechos humanos, pero sí de protección de minorías. Entonces, Goebbels es citado. Goebbels es citado y él dice, es interpelado, digamos, de qué pasa con los judíos en Alemania. Y él dice algo así, tiene una frase muy notable, que dice: Alemania es un Estado soberano y hacemos lo que queremos con nuestros comunistas, con nuestros judíos, con nuestros gitanos, digamos. Y ustedes, ni la Liga de las Naciones, ni ningún otro Estado va a decirnos cómo tenemos que conducir nuestros propios asuntos internos, ¿no? Esa es la exacerbación del concepto de soberanía, que ha sido llevado al extremo en este caso, ¿no? Y bueno, este concepto de soberanía hace crisis, y no es un holocausto. El holocausto judío es el más conocido, pero también hubo víctimas gitanas, homosexuales, comunistas, opositores políticos, o simplemente, en fin, gente opositora. Siguiente lámina, por favor. Pues entonces, este es el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Es interesante que Naciones Unidas se constituye en 1945, nada más acabar la guerra, con los propios aliados. Y bueno, ahí están las finalidades, ¿no? Que es este nunca más, respecto a lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. La paz, la seguridad, la cooperación, el respeto, todas las buenas intenciones, ¿no? Rápidamente viene el juicio de Nuremberg, que empieza en 1945 y concluye en 1946. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que me quedó ahí corrida, de 1948. Allí tienen una imagen del juicio de Nuremberg y también tienen la imagen de Eleanor Roosevelt, que nunca ha sido suficientemente destacada su figura y su importancia dentro de lo que ha sido la Declaración Universal de Derechos Humanos. En realidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay que decirlo con todas sus letras, es obra de ella, es gracias a ella. La idea original de la Declaración Universal es de ella. No solamente le debemos el lenguaje inclusivo, hombre y mujer, ¿no? que emplea cuidadosamente la Declaración Universal, sino que también la idea original es de ella y surge durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí hay una pequeña anécdota que podría comentar sobre las actas de sesiones. Ella presidió el comité de redacción redactor de la Declaración Universal, y en las actas que yo tuve posibilidad de consultar, durante mucho tiempo fueron secretas, pero ahora que todo es público, se han liberado, y tuve la posibilidad de consultar esas actas, y es interesante cómo la persona que tomaba nota, o la que transcribía, ¿no? En algún momento dice el presidente de la sesión, el señor Roosevelt. Y el señor Roosevelt estaba muerto, porque ella era viuda en ese momento, ¿sí? Era la señora Roosevelt, ¿sí? Pero el que tomaba acta seguramente no estaba allí y no podía entender de que el presidente de este comité, que redactaba nada menos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, fuera una mujer, ¿sí? Es realmente increíble este tipo de cosas que sucedían en aquella época, ¿no? Siguiente lámina. Pues los juicios de Nuremberg. ¿Qué pasó en el Tribunal de Nuremberg? Allí se establecieron los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y apenas dictada la sentencia de Nuremberg, Naciones Unidas aprueba lo que son conocidos como los principios de Nuremberg. Se aprueban en el 1946 y en el 47, al año siguiente, se redacta una síntesis de todos estos principios. En el año 48 es la Convención contra el Genocidio, la prevención y sanción del crimen de genocidio. Allí tiene la imagen de Raphael Lemkin, que es el autor, digamos, del concepto de genocidio. Y al año siguiente los convenios de Ginebra, al alero del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Sobre las convenciones de Ginebra por crímenes de guerra y sobre todo derecho internacional humanitario, la conducción de las hostilidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo toda esta colación? Porque es un momento fundacional del derecho internacional. Todo el derecho internacional, todos los derechos humanos surgen de aquí, todo el desarrollo posterior surge de este momento de inflexión, de este nunca más, ¿no? Y hay que tomar medidas, sobre todo a nivel internacional, para que esto no se vuelva a repetir. Siguiente lámina. Muy bien, sigamos en este periodo, ¿no? Junto con aprobarse los principios de Nuremberg, en la misma resolución, la Asamblea General de Naciones Unidas le encomienda a la Comisión de Derecho Internacional un
código, un proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, una suerte de código penal internacional que agrupe los crímenes más graves, no solamente los de Nuremberg, sino algún otro, ¿no? Y también al año siguiente le encomiendan la Asamblea General a la Comisión de Derecho Internacional que estudie la posibilidad de un tribunal internacional. Dentro de esas alternativas, le pide que estudie la posibilidad de una sala penal de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que vea la conveniencia y factibilidad, está dicho ahí. Siguiente. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Estos proyectos avanzan un poco y se detienen cuando llega la Guerra Fría. Todos supongo que más o menos sabemos lo que es la Guerra Fría, ¿no? Este mundo dividido en potencias. La Guerra Fría empieza nada más acabada la Segunda Guerra Mundial. El reparto de Alemania tiene que ver con eso, la Alemania dividida en 4 zonas ocupadas, etc. Pues a la mano izquierda, a su mano izquierda, tienen la Guerra de Vietnam, que es uno de los íconos de la Guerra Fría, y al lado derecho, pues el muro de Berlín en toda su extensión. Siguiente. Pues aquí más imágenes, simplemente para graficar. A mano izquierda tienen el mapa de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, con las 4 zonas de ocupación. Fijarse que en el extremo superior derecho está Berlín, que Berlín está dividido en 4 sectores pequeñitos, ¿sí? Pero eso es artificial, porque todo el resto está bajo dominio soviético, ¿no? Las otras zonas son las del Reino Unido, Francia y Estados Unidos, los 4 países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, finalmente esto se transforma, se unen todos los sectores occidentales en una Alemania, que es la Alemania federal, y queda la Alemania democrática bajo el alero de la Unión Soviética, ¿no? Y esta imagen que tienen al centro, bueno, es muy famosa, el soldado que cruza cuando se estaba recién construyendo el muro de Berlín, que se construye a partir del año 61 hacia adelante. Siguiente. Bueno, Guerra Fría, si hablamos de Guerra Fría, también hablamos de pacto, ¿no? De la OTAN y el Pacto de Varsovia, los grandes bloques que tenían pactos de cooperación mutua, ¿no? Siguientes. Esto es simplemente para contextualizar, ¿no? ¿Qué pasa? Se suele decir que, claro, que la Guerra Fría, el nombre quizás no sé si es el más adecuado, porque como da la sensación de que hubo una tensión permanente, una competencia permanente entre los 2 bloques y que no hubo enfrentamiento directo. Sí lo hubo, y lo hubo en distintas zonas de conflicto. Una de ellas, la más conocida, pues es Vietnam, sobre el cual diré un par de cosas más a continuación. Siguiente. Como no había nada en esta época, como Naciones Unidas no avanza, como estos proyectos no avanzan, vienen los tribunales éticos. Dentro de ellos, el primero y el más conocido es el Tribunal Russell, ¿no? Al alero de Jean-Paul Sartre y de Bertrand Russell se crean estos tribunales éticos, y lo primero que hace este Tribunal Russell es juzgar la conducta de Estados Unidos en Vietnam por el uso de la gente naranja y todos los crímenes de guerra que se cometían allí, incluso la destrucción del medio ambiente. Siguiente. Pues avanzamos un poco más en la historia y terminamos la Guerra Fría y vienen los nuevos tribunales internacionales, ¿no? A mano izquierda tienen el mapa de la antigua Yugoslavia, que se empieza a desmembrar, y luego el otro tribunal tiene que ver con Ruanda. Siguiente. Bueno, ¿por qué se constituye el Tribunal para la Yugoslavia? Se constituye porque estaba ocurriendo lo mismo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente en Europa, en el corazón de Europa, en los Balcanes, ¿no? Allí tienen algunas imágenes de la época, del éxodo. Se calcula que eran 2.2 millones de refugiados europeos dentro de Europa, con campos de concentración, con estas imágenes terribles, ¿no? Y lo otro que empiezan a llegar informes de depuración étnica, porque en el territorio de la antigua Yugoslavia conviven musulmanes, ortodoxos, cristianos, pero también distintas etnias, ¿no? Pueblos gitanos, etcétera, etcétera. Bueno, y se produce un montón de crímenes que no se habían vuelto a ver. Naciones Unidas reacciona y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide crear el Tribunal para la Yugoslavia como una medida para garantizar la paz y la seguridad internacional. Siguiente. Pues el otro tribunal que se crea al poco tiempo es el Tribunal para Ruanda. Ocurre un genocidio en Ruanda, los Hutus empiezan a
masacrar a los tutsis. Aquí no hay... la imagen que tienen abajo es el locutor de la radio de las Mil Colinas, el que incitaba al genocidio, que era un belga, curiosamente. No era ni tutsi ni hutu, sino que era un belga. Ahí está siendo juzgado en el tribunal para Ruanda. Pues bien, estos tribunales, el de la ex Yugoslavia y el de Ruanda, son tribunales ad hoc, son tribunales especiales. Y estos tribunales especiales hacen que entonces se retomen estos proyectos de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad y de Tribunal Penal Internacional. Siguiente. Finalmente, después de la tramitación de varias comisiones y la conferencia de plenipotenciarios de Roma del año 98, pues se adopta el Estatuto de la Corte Penal Internacional. No es parte de Naciones Unidas, pero se relaciona estrechamente con Naciones Unidas. Es una entidad aparte de Naciones Unidas y tiene su Asamblea de Estados Partes propia. Allí tienen una imagen de la Corte, ¿no? Siguiente. Y vamos al ecocidio. La primera vez que se empieza a hablar de ecocidio tiene que ver precisamente aquí, en la Guerra Fría, a propósito de Vietnam. Siguiente. Pues la primera persona que habla sobre ecocidio es Arthur Galston, el biólogo estadounidense. Él fue uno de los ideólogos o de los que ayudó a construir el famoso agente naranja, que posteriormente fue usado en la guerra, y él entonces reacciona y se transforma, digamos, en un promotor de la defensa de Vietnam o de la defensa para que se acabe la guerra, ¿no? Se organiza una conferencia en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, sobre lo que sucede en Vietnam en 1970, y él públicamente habla sobre ecocidio, califica lo que está ocurriendo en Vietnam como un ecocidio. Siguiente. Pues otro antecedente lo encontramos nuevamente en los años 70, en el año 72, en la conferencia de Estocolmo, de Naciones Unidas, sobre el medio humano. Allí Olof Palme, el primer ministro de Suecia, muy conocido, muy mítico primer ministro, digamos, por una serie de circunstancias muy progresistas, etcétera, etcétera. Pues él hace esta declaración, pero también está apoyado por Indira Gandhi de la India y la delegación china. Ellos hablan de ecocidio, de que en Vietnam lo que está ocurriendo es un ecocidio y piden que el ecocidio sea un crimen internacional. El producto, el resultado de esta conferencia es la creación de un grupo de trabajo sobre delitos contra el medio ambiente. Siguiente. El año siguiente, en el 73, el grupo de trabajo empieza a realizar su labor y este señor, Richard Falk, propone también a la Asamblea General de Naciones Unidas una convención sobre ecocidio. Es verdad que él se refiere sobre todo a tiempo de guerra, todo el mundo gira en torno al tiempo de guerra, pero por primera vez él menciona la posibilidad de que exista ecocidio, no solamente como lo que ocurre en Vietnam en tiempo de guerra, sino que también en tiempo de paz. ¿Sí? Y esta es la novedad y este es el gran aporte de Falk. Siguiente. Pues avanzamos un poco y en el año 77 se adopta un protocolo adicional a las convenciones de Ginebra. ¿Se acuerdan estas del 49? Estas de la guerra, de la condición de las hostilidades, pues estos son protocolos adicionales. El protocolo adicional es como una suerte de adenda, ¿no? Y aquí entonces se habla expresamente, se recogen la experiencia ocurrida en la guerra de Vietnam y se habla de los daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. Está prohibido utilizar esto como un método de combate. Siguiente. El mismo protocolo adicional también tiene un artículo entero dedicado al medio ambiente. No lo vamos a leer ni mucho menos, pero simplemente quería ponerlo completo para que vean que hay un artículo entero dedicado a este tema. Pero siempre dentro de un conflicto armado, porque estamos hablando de estas convenciones de Ginebra sobre conflictos armados y el protocolo adicional 1 es sobre conflictos armados internacionales. Siguiente. Pues durante los años 70 y 80 se sigue hablando de ecocidio, Naciones Unidas sigue debatiendo sobre ecocidio y aquí hay una inflexión importante. El informe Whitaker es un documento histórico muy importante. Se le pide a Benjamin Whitaker, lo tienen ahí en la imagen, un informe completo sobre la situación actual del crimen de genocidio.
¿Qué pasó con el crimen de genocidio? Lo creamos, y a partir de allí, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Por qué no se aplica? Etcétera, etcétera. Bueno, y él emite un informe muy largo sobre distintos aspectos, que es una pieza histórica, digamos, ¿sí? Y dentro de las propuestas que él hace, propone ampliar el crimen de ecocidio para cubrir lo que él también denomina el crimen de ecocidio. ¿Sí? Ampliar el genocidio para incluir el ecocidio. Siguiente. Pues bien, la Comisión de Derecho Internacional, el relator especial de la Comisión de Derecho Internacional, Doudou Thiam, él incorpora o él propone que se incorpore como crimen de lesa humanidad los daños severos y graves al medio ambiente. En este proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, que se había reposicionado nuevamente, continúa ahora su tramitación, se acabó, o estamos acabando la Guerra Fría, se reactiva este proyecto y se propone entonces que se incorporen estos daños al medio ambiente como parte de un crimen de lesa humanidad, es decir, en tiempo de paz, no solamente en tiempo de guerra. Siguiente. Bien, hay más propuestas, ya se propone en el año 87 derechamente que se hable de ecocidio en este proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad. Sin embargo, en el año 91, cuando se emite uno de los primeros borradores ya aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, pues el nombre ecocidio desaparece, se cambia por daños intencionales y, bueno, desaparece así misteriosamente, ¿no? Y esto es remitido a diferentes estados para que emitan sus observaciones sobre este proyecto. Siguiente. Pues muy pocos estados emiten estas observaciones, rápidamente el Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos. ¿Qué tienen en común ellos? Pues que son países petroleros. Todos ellos se oponen a que se incluya el daño al medio ambiente como un crimen en tiempos de paz. Sí lo dejan en tiempos de guerra, porque eso ya estaba en las convenciones de Ginebra, en el protocolo adicional a las convenciones de Ginebra, no pueden retroceder, pero sí impiden que se avance. Siguiente. ¿Qué pasa en el año 96? En el año 96 es el último borrador del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, porque después pasa a formar parte, se funde con el proyecto de Corte Penal Internacional, y bueno, la situación que hay en este último borrador es que solamente hay daño al medio ambiente dentro de los crímenes de guerra, no está como crimen de lesa humanidad, tampoco como crimen autónomo. Se deja constancia, la Comisión de Derecho Internacional deja constancia que hay 19 estados que están a favor de la inclusión del ecocidio y de los crímenes medioambientales y lamentan que no se vaya más allá, ¿no? Y que ha sido muy conservador y que, bueno, hacen una suerte de una lamentación pública, digamos, de esto. Siguiente. Pues hay un estudio de la London University que habla sobre la misteriosa desaparición del ecocidio. Y bueno, el estudio documenta cómo, con posterioridad a esto que acabo de mencionar, empiezan a salir de los borradores, empieza a ser quitado, digamos, de los borradores la palabra ecocidio, empieza a ser o tachada o simplemente quitada, ¿no? Es decir, aquí hay alguna mano negra, alguna mano turbia, que intenta que cualquier mención al ecocidio desaparezca de todos los borradores que se habían venido discutiendo. Este es un estudio bastante impactante, ¿no? Y habla un poco de lo relevante que era en esa época. Pues bien, siguiente. Voy rápido, ya voy acabando. Pues ella es Polly Higgins, ahí está en Torres, en los cursos de verano que organiza la fundación a la cual pertenezco, junto con la Universidad de Jaén, y ahí está la definición, digamos, que Polly Higgins dio sobre ecocidio. ¿Qué debemos entender por ecocidio? La destrucción extensa del daño o la pérdida de ecosistemas de un territorio determinado, de modo que entorpecen o dificultan el gozo pacífico de los habitantes. Subrayo habitantes, ¿por qué? Porque habitantes no solamente son los seres humanos, también los habitantes naturales del territorio, que son las otras especies con las cuales convivimos en el planeta. Siguiente. A partir del año 2019, en realidad, sí, del 2019, nosotros hemos estado trabajando desde la Fundación, junto con Stop Ecocidio, para que se enmiende el Estatuto de la Corte Penal Internacional y se reconozca al ecocidio como un crimen autónomo de competencia de la Corte.
Allí tienen imágenes del año 2019, allí está Vanuatu y está Maldivas, que son las que proponen que se incorpore el ecocidio como un crimen de competencia de la Corte. Por primera vez hablan de este tema en la Asamblea de Estados Partes de Naciones Unidas. Siguiente. Y bueno, Stop Ecocidio, junto con otras organizaciones, ha creado un panel de expertos independientes, que es un panel multicultural, multirracial, con equilibrio de género, que de distintas disciplinas, que hay juristas, hay ambientalistas, hay penalistas, hay gente de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, todos ellos tienen el mandato de definir el ecocidio, hacer una definición de ecocidio para que pueda ser propuesta a la Corte Penal Internacional a fines de este año. Y es entonces de ahí que queremos arrancar el compromiso de este gobierno de que apoye esa iniciativa. Ya la han apoyado algunos países abiertamente y queremos que España se sume a ese grupo de países. Quizás esto pueda hablar un poco más mi compañera Maite Monpó. Siguiente. Ya, ahí está. Eso es por ahora, yo creo, ¿no? He aburrido un poco, pero bueno, eso es. Muchísimas gracias por la atención y por la paciencia. Muchísimas gracias, Rodrigo, por todo y tanta sabiduría. Qué importante es saber de dónde venimos. Vamos a pasar la palabra a Maite en un instante. Solo quería recordaros, bueno, daros la bienvenida a los que acabáis de llegar. Y bueno, deciros que vamos a tener este espacio de charla ahora. Con suerte habremos respondido todas vuestras preguntas para el final. Con suerte algunas no. Ahí tendremos ese espacio para preguntar todas estas preguntas y un espacio de asamblea para poder hablar entre todas más y crear cosas un poco más proactivas, ¿no? Así que tranquilas y tranquilos, va a haber espacio para hablar de todo esto en breve. No hace falta que estemos discutiendo en el chat. Os invito a que os centréis en la presentación y escuchemos tranquilamente, ¿vale? Y nada, voy a dar la palabra a Maite Monpó, que es la directora en España de la campaña de Stop Ecocidio, y bueno, activista de larga lista y muchas otras cosas. Así que... Vale, ¿qué tal me oís? ¿Me oís bien? Vale, porque si no me pongo los auriculares. Bueno, pues muchísimas gracias, lo primero aquí a los de chicas y chicos de XR y que nos permitís el poder hablar y el también contaros, pero también escuchar vuestras preguntas, ¿no? Que creo que es tan importantísimo que tengamos esta conexión entre todos nosotras y nosotros. Bueno, pues sí, yo dirijo en España, bueno, coordino la campaña Stop Ecocidio. La campaña Stop Ecocidio es la única campaña que tiene el movimiento Protectores de la Tierra. Y tenemos también un solo objetivo, que es conseguir que el ecocidio se convierta en el quinto crimen contra la paz, de estos que nos ha estado hablando Rodrigo, ¿no? Ahora mismo, bueno, estuvo la posibilidad de crear el crimen de ecocidio y que formara parte de estos grandes crímenes atroces, pero una mano negra lo quitó de en medio, bueno, varios países con intereses petroleros, también con intereses, tengo que decir, de pruebas nucleares. Francia también está en ese grupo de países que presionó mucho, y Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia también hicieron un frente en común por el tema de las pruebas nucleares en terceros países, ¿no? El caso es que esto desapareció de ahí hasta que llegó una mujer llamada Polly Higgins. Entonces, yo si quieres, Virginia, ¿puedes empezar a poner las diapos? Maite soy yo. Solo me tienes que bien. decir que vaya al siguiente, como a este, ¿verdad? Vale, es que sabéis lo que pasa, que perdonar, pero mi ordenador está muriéndose. Estoy en el proceso de comprarme otro, así que estoy hablando desde el móvil y Vale. el cambio de diapos también ha habido un problemilla, pero bueno, tú pon las diapos y yo voy hablando, porque Virginia, había una diapo de Poli, ¿verdad? Has puesto la diapo de Poli. Es la que deberías estar viendo, sí.
Vale, pues vamos allá, vamos con Poli. Ok, Espero que la veáis. vale, sí, ahí está. Ujú. ¿No sale? Yo no la veo. Sí sale una diapositiva que se llama ¿Quiénes somos o quiénes están detrás? Y está Polly Higgins Ahora, con... vale, ahora la veo. Eso es. Vale, Vale, muy bien. perfecto. Pues igual vas a tener un poquito de retraso, ¿vale? Pero si tú me dices, siguiente, yo lo cambio y todas van a verla. Tú seguramente las conoces. Y pues va a hablar de memoria casi, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, pues os decía que lo que ocurrió, que lo ha contado muy bien Rodrigo, toda esta evolución que ha tenido la legislación, la jurisdicción universal hasta llegar al día de hoy, pues lo que ocurrió cuando por fin se creó este gran tribunal, la Corte Penal Internacional, para juzgar los crímenes más atroces, pues el crimen de ecocidio que tiene que figurar ahí, pues no estaba, ¿no? Y es más, es que se guardó en un cajón y ese cajón se cerró con llave, bien cerrado, hasta que llegó esta mujer que tenéis a la derecha llamada Polly Higgins. Polly era una abogada que tenía cierto éxito en Londres y ella defendía los derechos de los trabajadores y tal. Y un día después al terminar el juicio, ella leyó una noticia terrible, algo había ocurrido con el medio ambiente, ¿no? En algún sitio, una gran tragedia. Entonces ella se puso a pensar y dijo, ¿cómo es posible que no haya ninguna ley que proteja la tierra? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo, ¿no? Que no estemos todos los humanos poniendo el grito en el cielo? Entonces ella dijo, bueno, pues la tierra necesita una ley que la proteja, también necesita una abogada que la proteja y esa abogada soy yo. Entonces Polly vendió su casa en Londres, lo dejó todo, se fue con su marido a un pueblecito llamado Stroud y empezó a investigar qué es lo que pasaba, cómo crear esa ley, ¿no? Y fue cuando descubrió pues todo esto, ¿no? Ella escribió 2 libros contando qué es lo que es un ecocidio, todo lo que había pasado con el ecocidio, etcétera. Y entonces, pues viendo las maneras de ver cómo conseguía sacar este crimen adelante, pues en el camino topó con Yo-Yo Meta. Hicieron un tándem maravilloso porque Polly era abogada, pero Yo-Yo es activista. Entonces se apoyaron súper bien y sacaron adelante, bueno, crearon pues protectores de la tierra. Yo creo que podemos pasar a la siguiente diapo. Vale, crearon lo que es los protectores de la tierra. Entonces, protectores de la tierra es os cuento, es un movimiento mundial que se basa en un documento, que es el documento que lo rige, ¿no? Y este documento es el documento del Fondo Fiduciario de Protectores de la Tierra. En español, fondo fiduciario suena a chino. En inglés es muy común, es trust, ¿no? ¿Qué es un fondo fiduciario? Pues hay una causa y entonces para cumplir esa causa se necesita dinero, se crea un fondo económico y tú si quieres unirte a la causa, pues haces una aportación y con eso se cumple un objetivo. El objetivo que tiene el movimiento Protectores de la Tierra es convertir el ecocidio en un crimen universal, nuestro único objetivo. Entonces, iniciaron este movimiento para que la gente empezara a unirse a este fondo. También se hizo un fondo, es decir, como una campaña de micromecenazgos, también se pide dinero porque Polly vio que una vez que estabas en la Corte Penal Internacional, los países que estaban más interesados en sacar esto adelante eran los pequeños islas-estado del Pacífico y del Índico y algunas del Caribe, que son islas muy pequeñitas que no tienen medios económicos como para poder hacer toda la presión que se necesita en un organismo internacional, de viajes de presidente de gobierno, de ministro de Exteriores, el pago de abogados, los viajes de avión, los hoteles, todo ese dinero, pues esta gente no lo tenía. Entonces Polly creó este fondo. Y dentro de este fondo de protectores de la tierra, pues también pues creó la campaña, ¿no?
Lo que ocurre es que también Poli hizo una cosa increíble, que fue que llevó este documento del Fondo Fiduciario de Protectores de la Tierra a través de un bufete de Londres, lo llevó a todos los países del mundo donde ha sido validado jurídicamente en derecho internacional privado. Una figura que existe que puedes validar documentos. Pues por eso es, yo creo que el único documento del mundo que ha sido reconocido jurídicamente en todos los países. Y esto es una cosa que es muy importante a tener en cuenta, por lo que voy a contar detrás. Entonces, dentro de este documento, pues una de las cosas que da es una herramienta para crear la figura de protectores de conciencia. Entonces, para empezar, pues voy a hablar un poquito de qué es lo que es esto, de dónde viene, ¿no? Claro, viene de la palabra conciencia. ¿Y por qué conciencia? Pues porque es un... ¿No puedes poner en la anterior, por favor? Porque resulta que en esta Declaración Universal de Derechos Humanos que creó Eleanor Roosevelt, uno de los derechos fundamentales que tenemos dentro de los 50 es el derecho a la libertad de conciencia, y es muy importante. Este derecho a la libertad de conciencia también es, por ejemplo, lo que empezó Amnistía Internacional. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos el derecho humano de actuar de acuerdo con nuestra conciencia y con nuestras creencias profundamente arraigadas, siempre y cuando no estemos perjudicando o poniendo en peligro a todos al hacerlo, ¿no? Esto es un derecho humano fundamental que también está reconocido en Europa para los que somos europeos, ¿no? Entonces, atento, de ahí viene lo de conciencia, que es muy importante. Por favor, ahora sí pasa a la siguiente diapo. Entonces, ¿de dónde salió todo esto? Pues porque resulta, ¿de dónde sale el utilizar la palabra conciencia para ser usada ante tribunales por las personas, ¿no? Pues esto surgió de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, cosa de que no se habla prácticamente, como de tantas cosas tan importantes, ¿no? Hubo un movimiento brutal de personas que decidieron, de hombres que decidieron no ir a la guerra. También se sumaron mujeres que no querían que sus maridos y sus hijos fueran a la guerra. Esto ya ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Ya veis aquí 20.000 personas que dijeron, 20.000 hombres que dijeron que no, y entonces lo que hicieron fue decir que se declararan objetores de conciencia. Su conciencia no les permitía coger un fusil para ir a matar a otra persona, ¿no? Fijaros que esto ya ocurrió en la Primera Guerra Mundial. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa? Bueno, pues ahora os cuento qué es lo que ocurrió en España, porque bueno, en Extinction Rebellion hay de todo, ¿no? Hay gente muy joven, pero también hay gente más mayor, hay gente de absolutamente todo el rango de edad, que eso es también lo maravilloso y lo que da la fuerza a XR, ¿no? Pero para los más jóvenes, plantearos que, bueno, recordaros, traeros a la memoria que es que hace unos años en España, cuando tú eras hombre y cumplías 18 años, tenías que obligatoriamente hacer la mili, tenías que hacer un servicio militar que al principio duraba 2 años, luego fueron recortando en años, pero era obligatorio. Todos los españoles, varones, hombres, tenían que hacer la mili, ¿no? Entonces, también en España empezó un movimiento de objeción de conciencia muy, muy potente que derivó en la insumisión. Y es muy importante porque es un referente que tenemos en nuestro país de lucha pacífica por la paz, y que llevó a la cárcel a muchos hombres en este país. Entonces, lo que ocurrió fue que fue tan potente estos hombres que dijeron yo no voy a coger un arma aunque tenga que ir a la cárcel, y hubo gente que estuvo 3 años en la cárcel y demás, pues yo no quiero coger un arma. Gracias a eso se terminó el que el servicio fuera obligatorio, y entonces se pasó a que tú podías hacer la mili o hacer un servicio civil sustitutorio. Pero hubo, el movimiento de objeción de conciencia fue más allá y dijo no, nosotros somos insumisos
a eso. ¿Por qué? Pues porque eso es sostener el aparato militar y no queremos que nadie, o sea, que se cree un servicio al Estado gratuito en el que los varones dan 2 años de su vida por mantener una estructura como es el servicio militar. Entonces esta gente volvió a negarse a hacer esto, por eso son insumisos, y también fueron a la cárcel. Ya digo, fue un movimiento muy, muy potente y gracias a eso, por fin, o sea, gracias a que fueron cientos de jóvenes que fueron a la cárcel, por fin el gobierno no tuvo más remedio que abolir la mili y abolir la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Quien quiera ir al ejército, pues que vaya, pero de motu propio. Entonces, si puedes pasar la siguiente. Pues de esa idea, ¿no?, de la objeción de conciencia, de decir yo por motivos de conciencia no voy a coger un arma, de esa misma idea Polly Higgins pensó la posibilidad de crear los protectores de conciencia, es decir, pues aquellas personas que en un momento determinado de su vida o porque pasa algo que les hace reaccionar y hacer una protesta pacífica, o sea, algo más directo, me refiero a que tú estás en un valle con un río y viene una empresa y contamina el río y tú dices esto hay que pararlo ya, y entonces tú, que no tienes espíritu activista de entrada, te conviertes en un activista. O hay gente, como es el caso de Extinction Rebellion, es cierto que estamos en una emergencia, por supuesto, pero no es tan visible, digamos, pero vosotros decís, nosotros vamos a hacer protesta directa no violenta para defender el medio ambiente y porque estamos en acabar con esta locura de la pérdida de biodiversidad y de la crisis climática, ¿no? Entonces, ¿de dónde se puede apoyar uno en esta figura de protectores de conciencia? ¿Puedes pasar a la siguiente? ¿Qué es lo que está pasando? Que lo tenemos tan claro, ¿no? Pues que destruir el mundo natural no es delito. Mirar, Polly Higgins se encontró una vez cara a cara con el director del Banco de Inglaterra. Y entonces ella le dijo directamente, ¿cómo es posible que todavía estéis financiando toda esta destrucción que está sucediendo en el planeta? Y el tío se le quedó mirando y le dijo, porque no es delito. Y eso es lo que hay ahí, después de tantos años de campañas medioambientales, de activismo medioambiental, que llevamos muchos años de activismo medioambiental y pacifista, no se ha parado la destrucción. ¿Por qué no? Pues porque falta una pieza clave, que es la ley. Si no tenemos esa ley, no vamos a ningún sitio, porque no es delito destruir a la naturaleza. Vamos a convertirlo en un delito, vamos además a convertirlo en el crimen más execrable, porque lo que ocurre es que hay una impunidad total. ¿Puedes pasar a la siguiente? Cuando ha salido alguien diciendo lo del Mar Menor, perdona, vuelve otra vez, María, por favor. Yo he visto que alguien ha puesto que en el Mar Menor se está produciendo un ecocidio y que han puesto en marcha la iniciativa legislativa popular. Yo os puedo hablar también un poquillo de eso más tarde, si queréis, pero deciros que cuando pensamos en ecocidio, y el ecocidio es la destrucción o el daño masivo a la naturaleza de una forma que es sistemática y a gran escala, ¿no?, y muy grave, pues siempre pensamos en terceros países, nos vamos a América Latina o lo que está ocurriendo en la Amazonía y tal, o en África, pero la verdad es que en nuestro propio país también hay ecocidios, y es que ecocidios están sucediendo en absolutamente todos los rincones del planeta, porque no es delito de verdad hacerle daño, ni éticamente tampoco, ¿no? Entonces, bueno, uno de los ecocidios que tiene lugar en nuestro país es este del Mar Menor. Pasa, por favor, la siguiente. Entonces, cuando tú te haces del fondo fiduciario, ya he dicho que tú te inscribes a este documento, tu nombre viene... Tu nombre viene reflejado en el documento, entras a formar parte de una lista y das un dinero, contribuyes al fondo, que es un dinero que va... que está totalmente regulado de forma que solo va a ese objetivo de ayudar a los países que necesitan ayuda logística en la Corte Penal Internacional, y tú te haces protector pagando 5 euros. O sea, el dinero de una caña y una tapa, te haces protectora de por vida, ¿no? Pero que además de firmar este documento en el que dices que tú
quieres que se saque adelante el crimen internacional de ecocidio, hay una cosa pues muy importante, ¿no? Porque tú también firmas una declaración en la que crees que el daño y la destrucción de la vida en la Tierra y sus habitantes es un crimen, ¿no? Entonces tú te haces fiduciario de la Tierra y lo que firmas pues es una declaración de amor que ahora la vamos a poner. Cuando tú, imaginaros que vosotros participáis en una protesta pacífica, hacéis una acción directa, no violenta, como queráis llamarlo, y siempre tiene que ser, esto es muy importante, tiene que ser pacífico, no puede haber violencia, pues si hay violencia ya ahí se cambia el panorama, ¿no? No, con violencia no podemos... Bueno, la paz, el camino de la paz es el de la paz, ¿no? Decía Gandhi, ¿no? Creo que lo tenéis muy claro también en Extinction Rebellion. El caso es que claro, tú cuando participas en esta acción lo haces porque quieres evitar un daño o dejar que se produzca, ¿no? Tú tienes un motivo que está que es el que guía tu conciencia, es lo que guía tu acción, ¿no? Y esto pues es muy importante porque tú no eres un simple delincuente, ¿no? Imagínate que eres detenida por esta acción, pasas la noche en comisaría, que es lo que normalmente pasa en España, bueno, y en la mayoría de los países, pasas una noche en comisaría y entonces al día siguiente pues vas a juicio, que es en el que se decide si se archiva definitivamente el caso o se va a primera instancia. Esto lo explicará mejor Virginie. El caso es que en este primer juicio que hay rápido, pues tú ya te puedes declarar protector de conciencia y explicarle al juez que lo que has hecho lo has hecho pues por un motivo superior y porque tú tienes un compromiso de defender a la tierra, ¿no? Y es un deber, ahora lo vamos a ver. Tú no has actuado como un delincuente. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Cuando tú, fijaros qué bonito, porque son las dos caras de una misma moneda, lo que creó Poli lo hizo de forma redonda, porque por un lado estamos pidiendo algo muy duro, que es como criminalizar una acción humana, ¿no? Y tiene, como dices, es una parte dura, ¿no? Queremos meter en la cárcel a los que causan ecocidio, los que destruyen la naturaleza de forma masiva. Sí, claro, que lo que queremos es que si son responsables de ecocidio, pues que sean juzgados. Pero lo más importante es que en el momento en que esté la ley, nadie va a querer ser juzgado por eso. Imaginaros los directores ejecutivos de las empresas que son yuppies exitosos y que están cumpliendo súper bien con su trabajo porque hacen que su empresa gane miles de millones de euros y de dólares cada año, de repente pasan a ser considerados al mismo nivel moral y ético que un criminal de guerra. Eso no lo quiere ningún alto ejecutivo, ¿no? Que son los directivos de las grandes empresas, porque tú creas un delito, tú creas una ley penal y no solamente es que la gente vaya a la cárcel por ser responsables es que ética y moralmente también pasa a ser inaceptable. Es la diferencia que marca la ley penal, es lo que marca entre lo que está bien y lo que no está bien, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Por eso es tan importante. Y cuando tú te haces protector de la tierra, tú firmas una declaración de amor a la tierra y reconoces que todos los habitantes, como ha dicho Rodrigo, sean humanos o no, tienen este derecho al disfrute pacífico de la vida, ¿no? Entonces, es un derecho moral y legal y que hay que crear este delito, ¿no? Porque si por cualquier acción o omisión humana se causa un ecocidio, pues los responsables tienen que ir a juicio. Responsables como los directores de las empresas, como los miembros del gobierno que han dado permiso para que se realice un ecocidio. Se establece toda la cadena de responsabilidades, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, imaginaros que estáis ante el juez y entonces decís, yo me declaro, señor juez, yo tengo aquí el papel del Fondo Fiduciario de Protectores de la Tierra. Te tienes que hacer protector de la tierra antes para poder declararte protector de conciencia, protectora de conciencia. Entonces tú tienes tu papel que dice, yo es que he hecho esto porque yo me responsabilizo como ser humano en el planeta. Pero es que además estoy en un país que se rige, la ley que está arriba del todo, sobre todas las demás, es la Constitución,
Y entonces resulta que el artículo 45 de la Constitución española dice: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Fijaros, tenemos todos los españoles, españolas, el deber, no solo el derecho a disfrutar, sino el deber de conservarlo. Pues esto es también fundamental, porque no solamente tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos también la Declaración de Derechos Humanos de Europa. Tenemos que tú tienes un compromiso en un documento que ha sido validado jurídicamente, pero es que además nuestra Constitución también lo establece. Por eso es que en España también os digo que tenemos que cambiar lo que es el vocabulario y tenemos que cambiar el chip, ¿no? Porque vosotros lo tenéis muy claro, cuando vais a participar en una protesta pacífica, lo hacéis por convicción, ¿no? Pero hasta ahora era como que todos los activistas de medio ambiente, y lo digo por experiencia, yo he estado muchos años como activista en muchas acciones, he estado en Greenpeace y he sido, bueno, marinera de Greenpeace, en fin, que tengo mucha experiencia y antes he estado en otras movidas, llevo toda la vida. Entonces, normalmente la prioridad número uno es el que no ir a la cárcel, ¿no? Los abogados que hemos tenido, es como no, que no vayan a la cárcel. Pero eso también hay que cambiarlo, porque si hay que ir a la cárcel, pues se va a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos por encima de nosotros es tan importante, es que nos estamos jugando nuestra propia extinción, por supuesto, pero es que además no tenemos ningún derecho a llevarnos por delante a miles de millones de otros seres con los que compartimos el planeta. Entonces, el momento de actuar es ahora, porque si además nos esperamos más, no va a haber ya planeta que poder recuperar. El daño que se habrá hecho habrá sido tan grande que no habrá forma de regenerarlo. Porque esa es otra. Fijaros que los ecologistas durante muchos años, es que nos han estafado. Lo primero que hay que darse cuenta es que nos han estafado, es que el poder económico, el sistema en el que vivimos nos ha estafado. Por ejemplo, nos vendieron a los ecologistas y nos lo creímos muy bien, el de que quien contamina paga, y se convirtió en un mantra. Quien contamina paga, quien contamina paga. Pues ¿qué pasó? Que eso al final, eso entra por la parte de la ley civil, entonces sí se llevaba a las empresas que tienen personalidad jurídica, por cierto, a juicio, pero lo que hacía era condenárseles a pagar una multa y ya está. Y da igual la cuantía, porque incluso las grandes corporaciones ya incluyen en sus presupuestos el pago de la multa que van a tener que pagar por realizar un ecocidio. O sea, a este nivel hemos llegado. Y por supuesto, a base de multas no se ha parado esta destrucción. Entonces, por eso la importancia de introducir lo que pone además la ley penal. No solo pagas una multa, sino que además, ¿quién es el responsable de esto? ¿Quién es el director que ha tomado la decisión de que la empresa haga esto? ¿Eres tú? Pues tú vas a sentarte a juicio. ¿Quién luego no solamente vas a tener que ir a la cárcel por eso, es que además vas a tener que indemnizar y además vas a tener que regenerar. Y esto también es muy importante. Nada de irse de rositas y porque he pagado una multa y a lo mejor está un año en la cárcel. Dejo el delta del río Níger, por ejemplo, allí en Nigeria, hecho una mierda, o en Ecuador, o en la Amazonía, o donde sea, en Indonesia, donde sea, el Mar Menor. No, señor, hay que regenerar. Y bueno, creo que esto también lo sabéis vosotros bastante bien. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi intervención, porque ahora va a venir Valeri que os va a contar más en profundidad esto, ¿no? De cuáles... y deciros también una cosa para vuestra información. Cuando os he contado que Polly Higgins se fue a un pueblo pequeñito, este pueblo se llama Stroud, y casualidades de la vida, en ese pueblo también vive Gail Bradbrook. Gail y Polly Higgins se hicieron muy amigas. Polly Higgins era una persona increíble porque, aparte de tener su mente de abogada, era una persona muy espiritual y tenía un don, y era el que sabía sacar lo mejor de cada uno.
veía el potencial de una persona y decir, bueno, pues tú puedes ayudar aquí, tú puedes ayudar allá. Y Gail Bradbrook, en el funeral de Polly murió tristemente en mitad de la rebelión de Londres va a ser ahora 2 años. El domingo de resurrección murió Polly. De hecho, uno de los barcos que llevan a las protestas en Inglaterra se llama Polly Higgins, le pusieron el nombre de Polly. Bueno, pues en el funeral de Polly, Gail, en un acto que hubo, Gail le contó que cuando conoció a Polly, se le quedó así y dice, que tú estás trabajando el tema del ecocidio. Y dice, bueno, pues yo lo que quiero es montar un movimiento de resistencia civil masiva, ¿no? ¿Qué te parece esta idea? Y se le quedó así Polly mirando y dijo, me parece fenomenal, es lo que tienes que hacer, es lo que necesitamos, crear esto, tenemos que revelarnos a lo que está pasando y tenemos que es bueno organizar este movimiento de resistencia, ¿no? y de rebelión contra lo que está sucediendo. Rebelión pacífica, por supuesto. Y ahora, si queréis, también podemos luego profundizar más en esto del pacifismo, porque yo me sé muchas historias de movimientos pacifistas y de logros que han conseguido, pero voy a pasar ya a Virginie. Pues nada, nos vemos otra vez después. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por la sabiduría y las historias y el entusiasmo y por todo el trabajo que haces. Bueno, en este caso voy a hablar yo, Virginia. Estoy en esa foto, no por ego, es simplemente para contaros la relación que tiene Extinction Rebellion y la campaña Stop Ecocidio en Inglaterra. Obviamente lo que ha contado Maite, de su nacimiento, pero aparte como ese poder de que de verdad se está apuntando a los ecocidios con esa palabra y intentamos usar muy mucho la palabra de protectores y cambiar esa narrativa social también con las acciones que hacemos, ¿no? Y todos llevamos esto a las acciones, como nos contaba Maite, ¿no? Entonces, Maciek, si no te importa pasar de diapositiva, hay trainings también. La idea es un poco influir en la narrativa social. Sabemos que los cambios legales, como nos contaba Maite con el tema de los protectores de conciencia, vienen después de que haya un cambio social normalmente, ¿no? La narrativa social tiene mucho que ver con cómo cambia, cómo se da importancia, la suficiente importancia a algo para que pase. Y nosotras aquí lo sabemos porque por eso formamos parte de un movimiento activista como este, ¿no? Pásame, por favor. Entonces, la idea de que las palabras que utilizamos cambian narrativas, ¿no? No podemos infravalorar el poder que tienen las palabras que utilizamos, las palabras con las que nos definimos, ¿no? Como movimiento. Y eso es algo que tenemos y como individuos, y eso es algo que debemos aprovechar a nuestro favor y al favor del cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Entonces, esta idea personal, yo por ejemplo lo utilizo mucho, el hecho de no somos activistas, somos protectores de conciencia y estamos actuando porque nuestra moral nos impide esa inacción. Es inmoral ver la que está cayendo, ver que es totalmente provocada por humano y sobre todo avaricia humana y quedarse viendo como el mundo arde, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos un poco con el sabor de esa campaña internacional penal al alcance del genocidio, ¿no? Del ecocidio, y aparte este concepto tan poderoso de protectores, quien protege, esa idea de protección que es tan importante, es tan poderosa, es tan necesaria ahora. Creo que como seres, como especie en general, aunque sea desde este punto privilegiado, nos sentimos un poco desvalidos, nos sentimos un poco vulnerables. Lo cual puede jugar un poco a nuestro favor de este cambio de paradigma que queremos, ¿no? Entonces, ese concepto poderoso de la protección y aparte esa herencia legal, ese precedente legal, ese valor histórico de ser protectores de conciencia de algo, ¿no? Pues eso, como movimiento social, creo que esto es una oportunidad para apoyar ese cambio de narrativa. Y no va a salir de otro sitio, creo, aparte de las organizaciones que están aquí involucradas y la sociedad civil, las personas que impulsen y que empujen ese cambio. La siguiente diapositiva, Mache.
Y bueno, es esa idea de que estamos, pues yo estoy cansada personalmente de oír esta frase de que tenemos que salvar el planeta. No tenemos que salvar el planeta, nos tenemos que salvar a nosotras como especie y por supuesto por el camino a todas las demás a las que nos vamos a llevar por delante y nos estamos llevando por delante. Pero lo que es necesario es ese cambio de conciencia humana de lo que es importante y de lo que no es tolerable. Y es esa idea de la ventana de Overton, que no sé si habéis oído hablar, pero es un poco en lo que se basa esto también, ¿no? Algo es impensable o radical hasta que se convierte en algo aceptable o sensible y pasa al marco de lo popular y lo político, ¿no? Este es el poder de los cambios de narrativa, este es el poder que, por ejemplo, Extinction Rebellion ha tenido de muchas maneras, junto con otros movimientos, en Reino Unido, en el que a lo mejor nos llevan un poco de ventaja en este sentido más social, ¿no? O más de masa crítica, si quieres, de cantidad de personas, ¿no? Entonces, lo que ahora parece, por lo que ahora nos condenan y nos critican, llegará un momento en el que esa narrativa haya cambiado lo suficiente como para poder hablar en nuestros términos. Entonces, vamos a contaros un poquillo, creo, no sé, pasa la diapositiva que no me acuerdo. Eso. Las dos tareas que tenemos en España, un poco como Extinction Rebellion, pues puede ser esta idea de los rebeldes y protectores de la tierra y tener este impacto en la narrativa social, estaría muy guay. Nosotros que además prestamos otra atención al mensaje, ¿no? El siguiente. Y bueno, ahora Virginie va a hablarnos un poco de las acciones concretas, ¿vale? ¿Qué está pasando en concreto? Y ya podemos abrir un poco más este espacio de preguntas y asamblea y discusión, ¿vale? Todo tuyo, Virginie. Y gracias, Virginia, y gracias a todos por esta exposición muy clara y que a mí me ha enseñado muchísimas cosas, así que os agradezco a todas. Pues como lo hemos dicho, bueno, como todo, bueno, lo he intuido en el principio de la charla, nuestro objetivo es realmente apoyar a Stop Ecocidio en España y a la campaña Stop Ecocidio Mundial para que realmente el ecocidio sea aceptado y sea promulgado en el Tratado de Roma, el Tratado Internacional, como un crimen internacional y que se pueda, como decía Maite muy bien, se pueda castigar y sancionar las personas jurídicas o físicas responsables de ecocidios, es decir, no solo multas, sino realmente prisión y obligación de reponer en un estado digno la tierra y la biodiversidad. Entonces, nuestro objetivo es realmente dar mucha visibilidad y llegar a esta ventana de Overton que decía Virginia, a este movimiento. Entonces aprovecharemos el Día de la Tierra, que es el 22 de abril, para hacer una acción de visibilidad de nuestra campaña. Entonces haremos una rueda de prensa y leeremos el manifiesto que ha elaborado Maite y su organización Stop Ecocidio. Leeremos este manifiesto y lo propondremos a la prensa y a los actores sociales para que se difunda de manera muy amplia y para que podamos hacer presión sobre el gobierno español para que él a su vez apoye esta iniciativa en el ámbito internacional. El 21 de diciembre se reúnen los estados para decidir si hay enmiendas, si hace falta hacer enmiendas al Tratado de Roma y al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, nuestra meta sería de llegar a esta popularidad y política, que sea el ecocidio realmente este año reconocido como crimen y que nos dé realmente poder de sancionar estos crímenes internacionales, pero también locales, como podemos vivir en España o en otros países, ¿no? Entonces, para los que o las que están interesadas, hemos creado un grupo de Telegram para ir organizando esta acción que nos gustaría que sea un poco en toda España, en Madrid por supuesto, pero en otras ciudades de España. Entonces estamos por ahora buscando energías y fuerzas para organizar todas estas acciones de visibilidad en todo el país.
Así que os animo a que os unéis a nosotras para que, bueno, para que esto coja fuerza y que el trabajo de toda esta gente muy especial que hemos visto y que nos ha contado Rodrigo, que nos ha contado Maite, pues realmente tenga una concretización en el mundo, ¿no? Y somos, gracias a nosotras y a todas estas, pues yo creo que podemos llegarlo. Perfecto, Virginie, muchas gracias. Entonces, para esto hay un plan y hay una hojilla de ruta, ¿vale? En lo que a acción se refiere, de la que podemos hablar un poco más después. Ahora, bueno, la idea un poco de este espacio de reunión, y son las 6:10, recordar que vamos a terminar a las 7 en punto, ¿vale? Y ahora queríamos dejar este espacio abierto un poco para preguntas, que sobre todo que tal vez tengáis para Rodrigo y para Maite o en general, o en cualquier dirección. Y después abriremos ese espacio un poco más de asamblea popular en el que podamos co-crear un poco más proactivamente, ¿vale? Así que nos callamos, Machek, te dejo de DJ, si quieres dejar de presentar pantalla, que nos veamos las caras otra vez, y tú moderas, que eres más bonito que tú, y eso. Vale, perfecto. Ok, pues aquí ya podemos ver, podéis veros, ¿verdad? Creo que había algunas preguntas, Virginia, ¿verdad? Sí, había alguna pregunta en el chat ya, pero no sé. Vale, bueno, por si tenéis algunas preguntas, sobre todo para Rodrigo, para Maite, para Virginie. Perdona, yo he escrito en el chat, me tengo que ir porque, como os lo he dicho, este fin de semana estoy con mi familia en mi tierra y no tengo mucho tiempo con ellas. Así que muchas gracias a todas. Muchas gracias a ti. Gracias por apoyar y gracias por iniciar todo esto, Maite y Rodrigo. Y pues seguimos hablando. Muchas gracias. Adiós. Solo una nota a nuestra compañera Asunción, para que lo sepas, Machek, no puede usar la pantalla mucho. Ya ha preguntado en el chat quiénes son los países que apoyan esta iniciativa. Bueno, pues los primeros países que se lanzaron a decir que ellos creían que era conveniente que se contemplara el crimen de ecocidio fueron hace 2 años, en el 2019, Vanuatu primero y luego las Maldivas, es decir, 2 de estos pequeños países isleños. Luego, el año pasado, la Asamblea Anual fue Bélgica, en la que dio en unas palabras a la Asamblea, dijo que ella también quería que se considerara el crimen de ecocidio, porque lo que ha venido sucediendo es que durante años a Poli le costó mucho, ¿no?, introducir el concepto y que los países empezaran ahí a unirse. Y hay mucho miedo también por el tema de que no voy a ser yo el que proponga esto, que es una cosa tan controvertida, ¿no? Pero claro, se lanzó Vanuatu, se lanzó las Maldivas, se lanzó Bélgica. Macron se ha visto obligado a decir que él también va a poner adelante el crimen de ecocidio en la Corte Penal Internacional, obligado por la Asamblea Ciudadana de Cambio Climático, que era una de las cosas que le pedía, también a crear el crimen de ecocidio dentro de la legislación nacional, y ahí están discutiendo sobre el tema. Y en los últimos meses pues son muchos países. Ahora tenemos a los miembros del gobierno de Suecia, está el siguiente, bueno, Bélgica, parlamentarios en Canadá. Se ha creado una alianza de parlamentarios internacional por el ecocidio. En esa alianza tenemos a una parlamentaria española, Inés Sabanés. Entonces, en Luxemburgo están empezando a dar también pasos, Canadá. Es que está ahora mismo expandiéndose, ¿no?, por todo el planeta, por esto de que no tenemos, no, que nos falta tiempo, que es que vamos, tenemos que crearlo ya, ¿no? No podemos esperarnos más, es que esto tenía que haberse creado hace mucho tiempo. Y en el momento en que se crea, además, vamos a mirar para atrás y vamos a decir, pero ¿cómo es posible que no hubiera una ley para proteger a la tierra? Porque es alucinante si lo piensas, ¿no? No está prohibido ir contra las bases mismas de la vida, ¿no? ¿Otra pregunta? Me parece que Amadeus ha pedido la palabra, si quieres
activar el micrófono y contar. No, muy buenas tardes a todas y muchas gracias, porque nos habéis instruido mucho, porque una cosa es saber algo y saber lo que pasa y otra cosa es tener una ilustración tan enciclopédica como la que nos habéis dado. En ese aspecto yo os pediría, si es posible, que a los que somos legos en estos aspectos, digamos, histórico-jurídicos sobre el tema, si nos podríais dar alguna pequeña bibliografía para que nos vayamos un poco empollando estas cuestiones en los ratos de ocio, que no tenemos muchos, pero bueno, simplemente esta primera demanda que os quisiera hacer. Bueno, en la página web de Stop Ecocidio, que es stopecocidio.es, está la historia que es el crimen de ecocidio, que se considera ecocidio. Ahí estamos también creando una página que va a ser internacional sobre la historia del ecocidio, solamente para que cualquiera que quiera tener información sobre todo lo que se ha publicado del ecocidio esté en esa página. La estamos montando y va a estar en varios idiomas. O sea que yo creo que ahí, no sé si Rodrigo vosotros tenéis, Virginia ha puesto protectores de la tierra.org, valen las dos llegan al mismo sitio, ¿vale? stopecocidio.es, protectores de la tierra.org. No sé, Rodrigo, si vosotros tenéis algo en concreto. Sí, de vez en cuando hemos publicado también algunos artículos, porque nosotros no nos dedicamos solamente al ecocidio, ¿no? También derechos humanos, memoria histórica, etc. Y de vez en cuando publicamos algunas cosas, pero casi todo está muy bien centralizado en ese enlace que te acaban de pasar, Protectores de la Tierra. Lo único que yo quisiera agregar también es que hemos tenido apoyo inesperado del Papa Francisco. ¿Sí? El Papa Francisco ha también bregado, digamos, por que se adopte el ecocidio como un crimen, un quinto crimen internacional, ¿no? Y ese apoyo ha sido muy importante, porque más allá de las distintas concepciones religiosas de cada cual, es un referente ético internacional y que apoye esta iniciativa es realmente importante. Además que, bueno, esta campaña también ha tenido el apoyo de artistas, de modelos, en fin, de un montón de gente que se ha sumado, sobre todo en habla inglesa. Y en habla española, pues vamos ahí construyendo poco a poco, ¿no? No sé si quisieras agregar algo más, Maite, en ese sentido. Sí, quisiera agregar que justo hace 3 semanas o así el Parlamento Europeo instó a todos los países miembros del Parlamento Europeo a que hicieran lo posible para la creación del crimen de ecocidio. O sea, el Parlamento Europeo también se ha posicionado y la Comisión Europea lo ha ratificado, el que insta a los gobiernos, estados parte del Estatuto de Roma, a que se pongan a crear el crimen de ecocidio. Y luego también deciros en nuestro país, para centrarnos también un poco, que en plan sorpresa, el 21 de diciembre, una coalición de Junts per Catalunya presentó en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados una proposición no de ley instando al gobierno español a que, bueno, lo que pasa es que la primera instaba al gobierno a que se fuera uno de los países que lideraran la creación del crimen, pero eso no pasó. Entonces se le hizo unas enmiendas y se aprobó, eso sí, por unanimidad, excepto por Vox, todos los partidos, incluyendo los de derechas, o sea, estaban el PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos, todos menos Vox, todos los pequeños países de las distintas comunidades, pero el texto era un poco más suave y era que queremos que el gobierno empiece a pensar la posibilidad de que sea uno de los países que lideren, que apoyen a Vanuatu y las Maldivas, etcétera. Pero es importante porque se ha introducido ya. Y lo importante de verdad es que se hable de ecocidio, lo importante que decía Virginia de las palabras. Una de las formas, uno de los objetivos era que se hable de ecocidio. Entonces, así estamos avanzando mucho y muy rápido en este sentido, porque es que es eso, es ahora cuando tiene que ser, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Maite. Tenemos una pregunta de Asunción que nos cuenta, bueno, nos pregunta sobre las empresas que apoyan estas iniciativas, si sabéis qué empresas son. Sí, claro que sí, lo podéis ver en nuestra página web. Tenemos, por ejemplo, la Fundación Stop Ecocidio. Se ha hecho una fundación porque en Holanda, que es donde también empezó a trabajar muy potente Polly Higgins, porque La Haya, donde está la Corte Penal Internacional, está en Holanda, está en los Países Bajos. Entonces es ahí donde se ha creado la organización, pero se llama Fundación Stop Ecocidio. Y ahí en nuestra página podéis ver las empresas. Está la Fundación Triodos, Banca Ética. Luego, por ejemplo, está Lush, la de los jabones ecológicos. Lush. Está la Cruz Verde holandesa. Estos son como empresas como más potentes, pero aquí en España tenemos empresas familiares, empresas que hacen, no sé, pues la última que hemos sacado en nuestro boletín hace aceite ecológico. Hay unos conocidos míos que tienen un restaurante ecológico, pues han hecho el restaurante ecológico protector de la tierra, porque también se trata de esto, es cambiar el chip y decir, es que aquí estamos todos porque queremos un planeta de verdad, ¿no? En el que esté protegido a la vida. Entonces se trata de estas empresas, son empresas que lo que quieren es sacar adelante la ley, ¿no? Es el requisito. Pero por supuesto que miramos mucho lo de que no sean intentar, ¿no? Greenwashing. Pues lo que viene la Coca-Cola a decirnos que si que nos quiere apoyar y bueno, pues no. Súper, muy bien, muchas gracias. También teníamos una pregunta al inicio, incluso de la charla. Eh, Básicamente nos contaba que claro, que parece que ecocidio son grandes crímenes contra el medio ambiente de grandes empresas, pero se puede denunciar el ecocidio en atentados locales, o sea, a nivel mucho más local. ¿Hay alguna posibilidad que nosotras tengamos algo que decir cuando veamos, a lo mejor en nuestra zona, que pase ese crimen? No sé quién me podría responder eso. No sé si Maite o Rodrigo, contadme. Yo creo Sí, que es muy importante tener claro que el ecocidio, cuando hablamos de ecocidio, hablamos de una destrucción masiva. No es que delante de mi casa hay 4 árboles que de repente los han talado. Eso no es un ecocidio, ¿no? Eso puede que sea un delito medioambiental, pero no un ecocidio, porque hablamos de destrucción a gran escala. Hablamos de vertidos de petróleo, de destrucción de la selva, de, por ejemplo, lo que está pasando en el Mar Menor, la contaminación en Huelva. Lo de la ría de Huelva es brutal. Pero son ecocidios, o sea, son destrucción masiva de la naturaleza, y es un daño grave y sistemático y que perdura en el tiempo, normalmente producido por las grandes corporaciones, normalmente es transfronterizo, ¿no? Entonces es un daño grave a la naturaleza, no un pequeño grave, ¿no? Perfecto. Muy bien. Creo que Amadeus quiere preguntar. ¿Quieres participar? No sé si Rodrigo había terminado, creo que él también quería añadir Ah, algo. claro, perdón, gracias. no, simplemente comentar que los primeros que son llamados a juzgar los crímenes internacionales son los estados. Si se comete un crimen de lesa humanidad, un genocidio, crímenes de guerra, son los estados donde se ha cometido el crimen. En el caso de que el Estado no lo haga, entonces sí opera la Corte Penal Internacional. Entonces, con el ecocidio, como que queremos que esté en la Corte Penal Internacional, será lo mismo. La idea es que sean los estados los que se hagan cargo, ¿no? Un ejemplo quizá de una... Podemos discutirlo, pero lo que pasó con el Prestige, por ejemplo, en Galicia en su momento, ¿no? ¿Qué se hizo aquí? Pues se hizo un juicio. ¿Qué pasó con ese juicio? Pues casi una farsa, con perdón, ¿no? No hubo mucho, ¿no? No hay grandes responsables, no hay reparaciones, nadie pagó con cárcel, nada, o sea que es impunidad, digamos así.
ese hubiese sido un buen caso para ser llevado ante la Corte Penal Internacional. Bueno, el capitán fue a la cárcel, ¿eh? ¿Ah, sí? Vale, pues, perdón, El no sabía. capitán, que era el Bien. único que decía que se tenía que acercar el barco. O sea, el Que por único favor que no, dijo, claro. pues ese Bueno, fue la cárcel. sí, entonces, bueno, si el Estado no hace justicia, entonces, con el crimen internacional, entonces sí la Corte Penal Internacional tiene que intervenir. El gran principio que está detrás de esto es la interdicción de la impunidad. Lo que no puede haber es impunidad, ¿no? Por eso, en el caso, digamos, de Pinochet, ¿no? Pinochet no estaba siendo juzgado por los tribunales chilenos. Entonces, pues vino el señor Garzón y le hizo un juicio, ¿no? Así con otros próceres y, bueno, hasta que llegó la Corte Penal Internacional y siguió haciendo esa misma labor. Lo que no puede haber es impunidad, porque son delitos que afectan a toda la humanidad en su conjunto, ¿sí? Incluido, y en el ecocidio es lo mismo, ¿sí? Pues eso, simplemente ese comentario adicional. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Amadeus, no sé si tú si te gustaría formar parte y Sí. contar. Bueno, simplemente voy a formular la pregunta, pero antes apostillar. Que simplemente en la cárcel hay que denunciar el caso. No tenemos más que el hombre que da nombre a vuestra asociación. Pero vamos a la pregunta. Así como hasta ahora prácticamente los ecocidios que se han perpetrado, que son muchos y variados, han sido de una magnitud importante, pero yo diría que local. Es decir, de una dimensión afortunadamente todavía pequeña, pero ya nos estamos enfrentando a ecocidios de una escala planetaria. Digo yo, ¿esto cambiaría el término, cambiaría el concepto o simplemente sería lo mismo pero más grande? Quiero decir que cuando estamos hablando de un ecocidio que va a eliminar, no sé, a millones de peces o a centenares de miles de personas, es un nivel. Pero cuando estamos hablando de un ecocidio quizás potencial todavía, que va a eliminar a miles de millones de seres humanos, aparte de especies, etcétera, etcétera, se le puede denominar ecocidio. O estamos creando ya una categoría diferente. Esa sería un poco mi duda. Sí, bueno, el ecocidio en este momento, como comentaba yo en mi exposición hacia el final, hay un panel de expertos que está trabajando en ese tema, ¿no? En la definición del ecocidio, que no es sencillo. Hay bastante oposición, por ejemplo, porque hay gente que propone, que dice, bueno, no podemos criminalizar la economía, ¿no? La economía tiene que funcionar, no se puede, etc. Y bueno, ahí están esas opiniones también. Pero el panel de expertos tiene que definir, y definir no es sencillo. Y tal como usted, Amadeus, has dicho muy bien, o lo has visto venir muy bien, podemos pensar en un pequeño ecocidio de un río, por ejemplo, o lo que ocurre en el Mar Menor, etcétera, y un gran ecocidio que afecta a todo un territorio completo. Por ejemplo, hablamos de ahora del Prestige, ¿no es cierto? Pero también podemos pensar en la Amazonía completa. Eso afecta a todo el planeta en su conjunto, lo que allí ocurra, ¿no? Y entonces habrá un pequeño ecocidio y un gran ecocidio. Probablemente termine siendo un agravante, termine siendo una conducta agravada, porque los pequeños ecocidios también tienen que ser criminalizados, porque al final está todo conectado, ¿no? Y aunque hoy día no sea tan evidente, a lo mejor a largo plazo, ese pequeño ecocidio que parecía muy circunscrito a un lugar muy concreto, muy pequeño, pues sí, de alguna manera termina impactando a todo el planeta, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, con los ensayos nucleares, ¿no? Acaba de haber un informe o unos compañeros, digamos, que forma parte también de Stop Ecocidio en Londres, han conseguido, digamos, o han denunciado este tema de los ensayos nucleares de Francia, en el atolón de Mururoa, o ese tipo de cosas que poco se habló de eso. Mucho hablamos de Chernobyl y ahora de Fukushima, ¿no? Pero esos ensayos nucleares que se hicieron durante tanto tiempo todavía dejan secuelas, ¿no? En esos habitantes y en el planeta en su conjunto. Entonces, bueno, al final, como está todo conectado, hay que sancionar lo pequeñito y lo más grave también, por supuesto. Claro que sí. Por ejemplo, en la campaña hablamos de ecocidio climático
Y algo más general y que de mayor alcance que eso no hay, ¿no? Por eso también las islas del Pacífico eran las primeras que dijeron es que claro, debido al clima nos estamos quedando sin casa, tenemos que apoyar esto, ¿no? También hablamos de ecocidio cultural, porque cuando se produce un ecocidio, por ejemplo, en la Amazonía, donde vive tanta gente, estamos acabando con la cultura de esta gente, es un o sea, el ecocidio también incluye el genocidio de la gente que vive en un entorno y que desaparece por culpa de un crimen ambiental, ¿no? Perfecto, gracias. Virginia, ¿quieres contar la pregunta de Vicens? Ah, vale, es que me la mandaba a mí sin querer antes, porque hemos mandado un mensaje privado el uno al otro, pero casi sin querer. Ha dicho que aquí en Barcelona el río Besós fue destruido el año pasado por un incendio en una fábrica río arriba. La fábrica no había pasado varias inspecciones y no ha encontrado información sobre consecuencias legales, con lo cual imagino que no ha pasado nada. ¿Eso se podría denunciar como ecocidio? Claro, ese es un caso, podría ser un caso de ecocidio. ¿Qué ocurre? Otro de los aspectos que va a haber que lidiar, digamos, cuando esto llegue a la Corte Penal Internacional y en el panel de expertos también lo estamos viendo, es qué pasa con el aspecto subjetivo. No es imaginable que haya un señor malo frotándose las manos y diciendo voy a destruir el planeta, ja, 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 ¿no? ¿Sí? Afortunadamente no. Pero lo que sí hay más bien es ambición, ¿no? Ambición personal de ganar más dinero, y si me puedo ahorrar unos cuantos miles o millones de euros y tomo menos medidas, pues entonces en vez de echar una de cal y dos de arena, echo una de cal y 5 de arena, ¿no? Y el muro que tenía que durar 20 años va a durar un mes, 2 meses y me da igual, total, yo ya he cobrado y ya me fui, ¿no? Y eso puede generar un desastre ecológico de proporciones. Y bueno, ese tipo de conductas que no son dolosas directamente, intencionalmente para destruir ese árbol que me cae tan mal, ¿no? Sino más bien yo quiero ganar mi dinero y me importa poco lo que pasa con el resto del planeta. Total, yo ya aquí soy un fondo buitre que invierto, gano mi dinero y yo luego me voy. Qué poco me importan a mí los birmanos o en fin, lo que sea, ¿no? Pues esos casos también tendrán que, de alguna manera, ser recogidos, porque son la mayoría de los que se producen son de ese estilo. Un ejemplo también de ecocidio, lo que está ocurriendo, que afecta a varios países, es lo que ocurre con el aceite de palma, con las plantaciones de aceite de palma. ¿Sí? Esos incendios que se producen, que vienen de la tierra misma, pues llevan esos humos a otros países y está siendo un problema muy, muy, muy serio. En fin, eso. Bueno, muchas gracias. Sí, Patricia, cuéntanos. ¿No se te oye? Ah, ya. Ahora sí. No, yo quería preguntar si, por ejemplo, bueno, Virginia no había nacido quizás, pero, por ejemplo, cuando se rompió la balsa de Aznalcóllar, no sé si os acordáis, que se vertieron toneladas de lodos tóxicos de una empresa, que era una empresa sueca, que además muchas veces pasa esto, son empresas de países que supuestamente son del norte y la gente se cree que son mucho más ecologistas, o yo qué sé, también muchos años antes en Suiza, vamos, Roche, que es una empresa basada en Suiza, provocó un desastre en la India, no me acuerdo dónde. Ese tipo de cosas, bueno, están localizadas, ¿no? Hay un daño importante al parque de Doñana, pero lo digo porque, por entender el alcance, eso no es un ecocidio porque no deja de estar localizado, o ¿cómo lo veis? Pues lo que ocurrió con la empresa Boliden y la rotura de la presa de Aznalcóllar y la contaminación de Doñana es el típico ejemplo de ecocidio. Es un ejemplo clarísimo de ecocidio que afectó a uno de los grandes tesoros medioambientales que tenemos en Europa. Y es un escándalo porque ahí nadie pagó. Es que ni la empresa, o sea, es tan escandaloso que yo cuando me enteré de esto ya es el remate. No solo la empresa no llegó a pagar absolutamente nada, ni siquiera a pagar multa, ¿eh? Cuidado, no ya de que nadie fuera a la cárcel. No llegó ni a pagar multa, pero es más, al final el gobierno,
La Comunidad de Andalucía le tuvo que pagar dinero a la empresa Boliden por el alquiler de las máquinas pesadas durante los primeros días que retiraron los lodos tóxicos, utilizaron maquinaria pesada y era tanta la maquinaria que se necesitaba que la Junta no tenía dinero, o sea, no tenía la máquina. Y la empresa tan buitre se la alquiló y luego la Junta de Andalucía le tuvo que pagar a la empresa de Boliden. O sea, es el sumum. Por supuesto que el Prestige también lo es y ahí, como decía, el capitán fue a la cárcel, pero fue el chivo expiatorio. Claro, en este país tenemos el delito de medio ambiente. En el caso del Prestige se aplicó. En el caso de Doñana no se pudo aplicar porque es que el Boliden era una empresa sueca que se había vendido a no sé qué otra empresa, que no sé qué, que no sé cuántos, y ahí es que no pasó absolutamente nada. Pensar que cuando hablamos de ecocidio en palabras mayores, hay un ecocidio grande y un ecocidio chico, como ha dicho Rodrigo, ¿no? Pero pensar que normalmente, o sea, tú imagínate que se abre una mina, como las que quieren abrir, por cierto, que hay que estar muy al loro, las minas a cielo abierto que quieren reabrir en Castilla y León. Pues imagínate que una mina contamina el río Tajo y es en España. Entonces, la empresa a lo mejor es sueca, se ocurre el ecocidio en un sitio en concreto, en un punto de Castilla y León, pero resulta que se contamina el Tajo y el lodo tóxico va desde España hasta Portugal y desemboca en el Atlántico. Entonces, ¿qué ocurre con los ecocidios? Normalmente son transfronterizos y normalmente hay corporaciones internacionales. Por eso es tan importante lo que decimos, es que necesitamos que el crimen sea universal, porque es que al final también está el tema de que estamos en la Tierra y se trata de destruir las bases mismas de vida de la Tierra. Si se están destruyendo aquí, estamos destruyendo las bases de vida de la Tierra, ¿no? Y todo, absolutamente todo está unido. Es que la nube radiactiva de Chernóbil llegó hasta Palma de Mallorca. O sea, llegó hasta la isla de Mallorca la nube radiactiva. Fukushima sigue contaminando. La contaminación el tema de las bombas nucleares y las pruebas nucleares, aquí en Europa, que nosotros somos de donde vienen un par de países que se dedicaron a hacer estas pruebas, aquí no se habla. Pero que aquí no se habla no significa que en el Pacífico Sur no se hable, allí se habla y mucho, porque están viéndose afectados. Es que ahora mismo se está rompiendo como se hicieron en atolones, pues se está rompiendo la costra es que no me sale la corteza, y está, vamos, ya Cousteau, que no sé si sabéis los jóvenes quién era Cousteau, pero los más mayores era como el Félix Rodríguez de la Fuente, pero en francés y con el mar y a nivel internacional. Jacques Cousteau llevó su barco, el Calypso, a la Polinesia francesa, donde estaban los franceses haciendo pruebas en Mururoa y Fangataufa, y llevó el Calypso a principios de los 90, los franceses seguían haciendo pruebas y ya documentaron que se estaba filtrando radioactividad, y hablo de los 90, o sea, imaginaros, ¿no? Bueno, es que eso es una bomba de relojería